Hola, hola, ¿ya me Listo. escuchas? Ya, ahora sí ya tenemos Perfecto. audio. Muy bien, sí estamos ya compartiendo la pantalla, ¿correcto? Sí, muy bien, ya lo tenemos, ahora sí. Inicia tu. Perfecto. Ahora sí iniciamos nuevamente. Bueno, pues primero que nada doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir toda esta información con ustedes. Doy las gracias y felicito a Alejandro Miranda y a su equipo por todo este esfuerzo y este gran trabajo que es Sedusol. Y por supuesto agradezco a mis compañeros del grupo multidisciplinario que conforma Hope, a Carlos, a Nicolás y a Juan. La información que les compartiré es la presentación de un capítulo de un libro, el cual posteriormente ya Alejandro Miranda y su equipo darán a conocer con detalle. El capítulo ¿Son los datos abiertos el medio para innovar en salud? Para hablar al respecto de este capítulo, tienen ustedes que saber que este capítulo ha sido algo grandioso, ya que se escribió trabajando de manera coordinada desde 4 lugares diferentes del mundo, en el cual tenemos diferencias de horario de hasta 8 horas. Se ha creado en coordinación con un equipo que desde España, Argentina y su servidora Chihuahua, México. Todo este material es el reflejo de lo que podemos construir uniendo fuerzas a través del mundo y, por supuesto, teniendo lo que son los datos abiertos. La orden del día, ¿qué es lo que vamos a compartir? Para que todas las personas que nos acompañan en esta presentación puedan comprender nuestra visión como autores de este capítulo del libro, les compartiré la óptica que hemos tenido. Para esto es indispensable el visualizar los 2 pilares fundamentales del capítulo. Uno de ellos es el ámbito, por supuesto, de la tecnología y la innovación, así como la evolución que ésta ha tenido durante las últimas décadas, tomando ejemplos desde los años 60, y por supuesto la otra parte es el comprender el enfoque de la información y la creación de investigación en salud y cómo se ha manejado toda esta información para el beneficio de los pacientes, así como la de la salud pública. Aquí tenemos puntualmente los temas que veremos y vamos a iniciar con lo que ha sido la línea de tiempo de Internet. Vamos a viajar juntos en un pequeño flashback de lo que ha sido esto del Internet, iniciando con la red galáctica. Para poder hablar de lo que es la red galáctica, nos remontaremos en el tiempo a los años de 1962, cuando Joseph Licklider, en compañía de Bolt, Beranek y Newman, hablaron por primera vez acerca del concepto de la red galáctica. Lo que ellos visualizaban era una red de computadoras vinculadas para poder comunicar a varios usuarios en distintas computadoras. Después de este evento hay otro evento histórico muy llamativo que es ARPANET o Advanced Research Projects Agency Network, que es lo que significan las siglas. ARPANET, se pudiera decir que es el abuelo de Internet, nació en 1969 como una red de computadoras, la cual fue creada gracias a la indicación del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo para crear esta red, ARPANET, era la gran necesidad que había para comunicar a diferentes instituciones que se encontraban ubicadas en diferentes regiones geográficas. Les cuento como anécdota, el primer nodo se creó en la Universidad de California en Los Ángeles. Posteriormente siguió incrementando la necesidad y fue como entra en la historia lo que es el padre de la web, o Tim Berners-Lee, mejor conocido como el padre de la web, quien en 1989 comienza él a trabajar y finalmente, gracias al esfuerzo de él, es que nace lo que es el World Wide Web. Esto se encontraba Tim Berners-Lee trabajando en la Organización Europea de Investigación Nuclear cuando finalmente él crea esta World Wide Web. ¿Qué era esta World Wide Web? Era un sistema de hipertexto para compartir información por medio de Internet. El objetivo inicial de Tim Berners-Lee era que esta web sirviera como un medio de comunicación entre los científicos nucleares de la Organización Europea de Investigación Nuclear. Entonces, algo muy importante es que tengamos el foco de cómo desde hace décadas
siempre hemos tenido la gran necesidad de vincular la tecnología con la información científica de una manera segura. Posteriormente, Tim Berners vio la necesidad de ya no nada más de que se estuviera compartiendo la información, sino que la información que se compartiera en la web fuera de una manera homóloga. Fue entonces que gracias a esta necesidad, Tim Berners-Lee creó el HTML o Hypertext Markage Language o lenguaje de marcado. Para escribir, para que con este lenguaje se escribieran las páginas web. Posteriormente creó el Uniform Resource Locator o el URL, conocido por todos, que es el localizador de los recursos de la web, y también creó lo que es el HTTP, Hypertext Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto. Esto para protocolizar la transmisión. Les comparto aquí una URL en la parte inferior donde se encontraba el vínculo, ¿verdad?, del nacimiento de la web. Siguió evolucionando los esfuerzos por tener una web confiable y es como tenemos en la historia la que es la web 1.0. Esta web era muy diferente a lo que conocemos actualmente. En esta web el consumidor tenía un papel muy pasivo, ya que era solo un receptor de la información publicada por empresas o por alguien más. Las personas que publicaban esta información debían ser expertos informáticos, siendo costoso y difícil el ingresar esta información. Otra de las características de la web 1.0 es que la información y las páginas eran estáticas y el usuario no podía comentar ni interactuar o lo hacía por métodos muy rudimentarios. Después tenemos en la historia lo que es el Internet de las Cosas, teniendo por primera vez que se habla al respecto por Kevin Ashton en el 99. El Internet de las Cosas se refiere a la interacción, a tener las cosas de la vida común que se vinculan por medio de Internet. Posteriormente nace la web 2.0, que ya todo nos parecerá un poquito más familiar. Este término apareció por primera vez en 1999 y fue mencionado por Darcy DiNucci. Esta web o web social se constituye porque tenemos aquí ya usuarios activos que interactúan entre ellos. Ejemplos de esta web son los blogs, redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter. Yo creo que serían los mejores ejemplos de ellos. Tenemos también lo que es la web 3.0 o la web semántica. Esta web utiliza programas inteligentes, los cuales a su vez usan datos semánticos para crear un lenguaje que se pueda entender, compartir e integrar de una manera sencilla. Y el mejor ejemplo de esta web pudiera ser Swoggle, el cual se considera como el padre de la web semántica. Aquí hemos hablado de la cuestión técnica, de la cuestión del Internet. Veamos ahora la otra cara de la moneda, de lo que les comentaba en un inicio. Lo que es la investigación e información en salud desde tiempos históricos, también vamos a retomarlo. Les comento, desde antes del siglo XIX, la investigación biomédica se realizaba en muy pequeña escala y obviamente de una manera muy rudimentaria, siendo el objetivo principal siempre el conseguir nuevas terapias y alternativas de manejo. Se cree que la primera vez la primera vez que se documentó experimentos en sujetos humanos para ensayos clínicos fue probando vacunas en el año de 1700. En estos ensayos clínicos, los médicos usaban a los miembros de sus familias o incluso en ellos mismos probaban estas vacunas para probar los resultados de sus teorías. Otro ejemplo que les comento es Edward Jenner. Él probó vacunas contra la viruela en su hijo y en otros niños. Como esto, tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Pero ¿cuál es lo más valioso de esto? Que desde esas épocas estamos generando información. Hemos estado generando datos, procesando, clasificando y almacenando información, la cual previamente, ¿verdad?, se mantenía bajo cuidadoso resguardo y era difícil de compartir y acceder a ella. Y finalmente, les pregunto y les comparto,
¿Cuál es el objetivo de realizar investigación en todas las áreas de la ciencia? Bueno, yo creo que el objetivo es que toda la información con la que contamos se comparta y que pueda ser utilizada por las más personas posibles para finalmente beneficiar a la mayor cantidad de personas posibles con esta información. Como pregunta anecdótica, que voy a vincular esta pregunta con mi siguiente slide, les comento, ¿cuánto tiempo creen que se tardaban en compartir esta información tan valiosa en los 1700? ¿Cuánto tiempo desde un protocolo clínico, una prueba, hasta la aplicación clínica común? El dato exacto en sí no lo tenemos de los años 1700, pero les puedo comentar que 317 años después, ahora sí lo tenemos documentado. ¿Y cuál es la realidad? Desde que se realiza un protocolo de investigación médica hasta la aplicación clínica de una manera cotidiana y rutinaria, se ha documentado que pasan de 17 a 23 años. Aún y con toda la tecnología y con toda la innovación que tenemos, imagínense todo lo que tarda. Creo que es un punto muy, muy valioso a reflexionar cuando hablamos de Open Data, de datos abiertos para la salud. Retomemos al punto de datos abiertos. Analicemos, ¿verdad?, cuál es la realidad de los datos abiertos. Toda la innovación tecnológica ha dado origen a grandes acervos de información a los cuales no se podía acceder. Y esta necesidad de acceder a toda esta información es lo que finalmente nos ha llevado al concepto o la necesidad de tener datos abiertos. El contexto de los datos abiertos, este concepto consiste en poner a disposición de la sociedad y de la población en general los datos de interés común de la ciudadanía. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de que la población que está interesada o quien tenga la inquietud, vaya, por innovar o por hacer algo más, pueden desarrollar una nueva idea o aplicación que finalmente todas estas innovaciones puedan proporcionar a la misma población datos o conocimientos u otros beneficios que finalmente van a beneficiar a la misma población blanco. Para hablar de datos abiertos, estos tienen ciertas características. ¿Cuáles son las características de los datos abiertos? Una de ellas es la disponibilidad y acceso. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la información debe estar disponible como un todo y a un costo razonable. Hablando de otra de las características, la reutilización y redistribución, los datos deben ser provistos bajo términos que permitan que esta información sea reutilizada y redistribuida. Transferencia de conocimiento. Con esto nos referimos al intercambio de ideas generadas por el usuario. Y con la última de las características que les comentamos es la participación universal. Esto es, todos deben de poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. Retomamos la pregunta inicial, que ha sido el título de nuestro capítulo, pero ¿son los datos abiertos el medio para innovar en salud? Quisiera invitar a la audiencia para que pensemos un poquito a la mitad de la presentación y al final nuevamente hagamos la misma pregunta. Que analicemos de acuerdo a los dos pilares que se han comentado, y yo creo que la mejor manera de dar respuesta a esta incógnita es presentando casos de uso práctico, es decir, casos en la vida real en las cuales el usar los datos abiertos han cambiado la historia. Para llevarlos a este punto, vamos a ver cuál es la situación actual de una enfermedad en nuestro querido México. ¿Cuál es la situación del cáncer? En México, el cáncer es la tercera causa de mortalidad general, imagínense, con tanta innovación y aún sigue siendo una de las principales causas de mortalidad. Entre los hombres es la quinta y en las mujeres la tercera causa de mortalidad. 8.2 millones de personas fallecen anualmente por esta enfermedad, es un número increíble.
y tenemos 130,000 casos nuevos por año. Realmente, estamos en el 2017 y es increíble que año tras año sigue avanzando. Pudiéramos ver otra óptica y comentar que la esperanza de vida ha mejorado mucho. En efecto, aquí les presento, esta es la esperanza de vida en la mujer, ¿verdad? Y se ha incrementado la esperanza de vida, sí, pero por otra parte, veamos aquí la mortalidad del cáncer de seno, cómo sigue aumentando. Vean, de 1954 al 2002 ha crecido de una manera exponencial. Esto es en el sexo femenino. Hablemos de la esperanza de vida en el sexo masculino. También, ¿verdad? Ha incrementado la esperanza de vida, pero analicemos solo un diagnóstico histopatológico, cáncer de próstata, y vean la gran mortalidad. Y aunque sigue avanzando la tecnología, la mortalidad por este tipo de cáncer sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es una pregunta que siempre nos hacemos. Vamos a ver esto, vamos a analizar juntos lo que es la realidad del cáncer y su manejo desde, desde un punto de vista muy personal y basado, por supuesto, en las referencias bibliográficas. ¿Cuál es la realidad del manejo haciendo el análisis entre países de ingresos bajos y países de ingresos altos? Pues la realidad es muy evidente. En países de ingresos bajos reciben tratamiento oncológico menos del 30% de los pacientes que tienen cáncer. Y en países de ingresos altos, los pacientes que reciben tratamiento oncológico son más del 90% de los pacientes con cáncer. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas del cáncer? ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es diagnosticada con cáncer? Depende del diagnóstico del paciente, la estadificación o lo grave o lo avanzado que está esta enfermedad, y depende, por supuesto, de las opciones que tenga el médico o la institución a nivel local. En base a toda esta información, finalmente se establece si el paciente es candidato a un tratamiento curativo o paliativo. Todas estas decisiones, en un alto porcentaje, son basados en base a evidencia científica y literatura con la cual los médicos somos formados, cuando estamos en la especialidad. ¿Cuánto tiempo? Aquí es cuando quiero llevarlos nuevamente al foco. De una vez que se realiza una investigación clínica en un centro de investigación, tarda años en terminar esta investigación. Finalmente se termina. Cuando esta investigación está siendo llevada, se publica en Clinical Trials, ahorita iremos allá. Después de que se concluya la investigación, pasan años en que se publique como un artículo científico. Por ejemplo, en PubMed se publica como artículo científico. Después de que se publican, pasan aún más años para que todos estos artículos científicos se fusionen y formen un libro, el cual será utilizado para formar nuevos médicos. Entonces, aquí es el foco de lo que hablábamos ahorita del lapso de tiempo de 17 a 23 años tan increíble. Para continuar llevándolos, ¿verdad? Yo creo que ya vimos juntos la gran necesidad que tenemos de seguir avanzando y seguir innovando. Quiero compartirles este caso, un caso muy especial que es conocido como el caso Dave o el caso del e-paciente. El caso de Dave es un caso ampliamente conocido. El caso de él es un claro ejemplo del impacto positivo de los datos abiertos para el beneficio de la salud. ¿Qué es lo que pasó con este paciente? Dave fue diagnosticado en enero del 2007 con un diagnóstico de cáncer de riñón metastásico. ¿Qué es metastásico? Que ya estaba expandido el cáncer a otros lugares del cuerpo. Un diagnóstico histopatológico de carcinoma de células renales estadio 4. En pocas palabras, era un cáncer ya muy avanzado, con un pronóstico muy malo. Se le daban 24 semanas promedio de esperanza de vida. Resulta que Dave era miembro de comunidades en línea de CompuServe desde 1989. Al recibir Dave esta noticia o este diagnóstico, él no se quedó tranquilo y no lo aceptó. Dave comenzó a buscar opciones de manejo y finalmente Dave encontró en el Boston's Beth Israel Deaconess Medical Center, en un centro, ¿verdad?, de
en un lugar muy alejado, encontró una opción de tratamiento. Dave se contactó con este hospital que ofrecía una alternativa de tratamiento, acudió, se trató Dave hasta la fecha vive en Nashua, y de ahí Dave se ha convertido en el fósforo o la persona que inició todo un movimiento para que los pacientes se empoderen utilizando el Internet como herramienta para realizar acciones que impacten el cuidado de los pacientes. Con el gran potencial, imaginen, o sea, de cambiar un diagnóstico de 24 semanas de vida a una persona que ya lleva años y continúa con nosotros. Es impactante lo que se puede conseguir. Vamos a ver juntos ahora lo que es Hope. Hope nació en el año 2017, hace un par de meses. ¿Cómo nació? Esto ha sido algo fantástico porque nació con la vinculación de expertos en informática y su servidora, que soy un mix entre médico e informática en pequeños niveles, y nace con el objetivo en común de ver de qué manera se pueden explotar y aprovechar todos los datos abiertos en el ámbito de la salud para el beneficio de los pacientes. Quiero comentarles algo genial, es que para realizar Hope hemos estado trabajando como un engranaje perfecto con un compañero de Málaga, Valencia, Argentina y su servidora que se encuentra en Chihuahua. Entonces es increíble lo que podemos hacer con la tecnología y reitero, con los datos abiertos. Uno de los mayores atractivos con los que cuenta Internet o de los mayores beneficios es que tenemos una inmensa cantidad de material, muchísima información, y toda esta información se pone a disposición de las personas actualmente. Contamos desde libros, revistas, artículos científicos y, por supuesto, protocolos clínicos de investigación que se están llevando a nivel mundial. Quiero comentarles acerca de Clinical Trials. Clinical Trials es una base de datos en la cual tenemos 257,211 estudios de investigación clínica que se están llevando el día de hoy en todo el mundo, donde se están analizando y explorando y probando, nuevas terapias. Muchos de estos estudios son de cáncer y de otras patologías. Algo parecido a lo que tenemos en Clinical Trials fue lo que realizó Dave, el encontrar estos estudios de investigación clínica, ver si cumplía con criterios de inclusión y participar en uno de estos estudios. Por otra parte, hablemos de PubMed. PubMed contiene alrededor de 27 millones de citas, artículos científicos sobre el ámbito sanitario. Entonces, imagínense toda la información tan valiosa que tenemos a la cual podemos acceder y nuevamente, ¿verdad? Regresamos al pilar inicial. Al tener Open Data tenemos un potencial increíble para aprovechar toda esta información. ¿Qué es lo que estamos trabajando con Hope? Bueno, sabemos, ¿verdad?, que tenemos una gran cantidad de información, pero es muy complicado y prácticamente imposible para un médico en su práctica clínica del día a día tomarse el tiempo para estar explorando todas estas fuentes de información y poder extraer algo de información que sea específica para el paciente al cual está consultando. Entonces, estamos trabajando para crear una metodología que tiene como objetivo principal el dar soporte al profesional sanitario. Y para lograr este objetivo, estamos trabajando de la siguiente manera. Estamos buscando la manera de establecer los métodos de búsqueda de artículos científicos sobre la librería PubMed. Ya se tienen muchos avances. Nuestro compañero Nicolás de Argentina y también nuestros compañeros de España ya van muy avanzados, así como de recomendaciones de casos clínicos, de protocolos de investigación de Clinical Trials, los cuales podrían ser usados y aplicados por profesionales de salud. ¿De qué manera estamos realizando esto? Bueno, de la siguiente manera. Cuando el profesional médico hace la evaluación del paciente en un lenguaje natural o de una manera cotidiana, el médico expresa el diagnóstico, los hallazgos clínicos, así como resultados anormales, signos o síntomas encontrados y todo lo que conlleva así en una historia clínica.
durante la evaluación de cada uno de los pacientes. Estamos trabajando en Hope enfocados únicamente al paciente oncológico de manera inicial. Todos estos aspectos que les comento, esos aspectos clínicos de formación clínica, se registra en la historia clínica electrónica y mediante herramientas de procesamiento del lenguaje natural se extraen los hallazgos clínicos redactados por el médico en la historia clínica electrónica. Cada una de las palabras extraídas del registro clínico electrónico se asocia a su correspondiente término en MESH. Con los hallazgos clínicos determinados, gracias a MESH, se procede a crear una consulta que se ejecuta para buscar artículos científicos en PubMed nuevamente y a su vez realizar una búsqueda especial de recomendaciones de casos clínicos en Clinical Trials. Esta parte de recomendaciones de casos clínicos en Clinical Trials tanto puede ser para un paciente con un diagnóstico de cáncer en tratamiento curativo, pero es muy interesante cuando la abordamos para los pacientes que están en tratamiento paliativo. ¿A qué me refiero con tratamiento paliativo? Esto es un paciente al cual se le dice en su área local que ya no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque al buscar información exactamente con el diagnóstico del paciente en Clinical Trials, a lo mejor a nivel local no hay nada que hacer, pero tal vez en Japón, en Estados Unidos, hay un protocolo clínico en el cual se están probando nuevos tratamientos que pudieran ser aplicados para el paciente en cuestión y ya de esta manera pudiera ser, ¿verdad? O pudiera ser aplicable que a ciertos pacientes se cumplieran con esos criterios de inclusión y exclusión, se les dijera, aquí no hay nada que hacerle, pero tenemos estas opciones terapéuticas en estos centros de investigación a nivel mundial donde se le pudiera ofrecer un tratamiento alternativo, que reitero, es lo mismo que pasó en el caso de y han habido más casos. Continuemos con la explicación de todo esto. Después de toda esta ejecución de búsqueda, de manera automatizada en el expediente clínico, el médico finalmente tendrá recomendaciones de artículos científicos justo correspondientes al diagnóstico del paciente, así como recomendaciones de lo que les acabo de explicar, de uso clínico que coincidirán con el diagnóstico del paciente gracias a su búsqueda en Clinical Trials. Los resultados de toda esta búsqueda de manera automática serán proporcionados al profesional médico. Finalmente, gracias a esto, pues vamos a estarle ahorrando al profesional de salud, tiempo, y vamos a estar acortando esta ventana de tiempo que hablábamos al inicio de 7 a 23 años, proporcionando la información clínica actual relevante en un corto periodo de tiempo. Les reitero, lo estamos trabajando de manera multidisciplinaria, Latinoamérica, Europa, estamos en proceso y pues bueno, seguramente seguiremos reportando y comentándoles cómo vamos con este proyecto. Como conclusiones, les comento, la apertura de datos permite extraer de la inteligencia colectiva información que no es evidente en el análisis para la toma de decisiones. Hay muchísimas personas en todo el mundo que tenemos intereses objetivos homólogos. Al fusionarnos tanto con apertura de datos como vincularnos como de la manera en la que estamos haciendo nosotros, se pueden conseguir objetivos inimaginables. Podemos vincular, ¿verdad?, el espíritu emprendedor a que nos referimos, les reitero lo mismo que estamos haciendo nosotros, el tener un objetivo en común y sin importar las barreras de tiempo y las barreras geográficas, construir proyectos que finalmente nos ayuden a vincularnos como un equipo, como una población, que somos finalmente un equipo multidisciplinario que estamos en el mismo mundo, sin importar en qué países estemos. Con toda esta información y con lo que estamos creando en Hope, estoy segura que les hemos presentado más que suficientes bases para poder afirmar la gran utilidad que tienen los datos abiertos. Claro que nos permiten innovar en salud y con esto apenas se está iniciando a romper el paradigma, ¿verdad?, de lo que es el manejo de la salud. El manejo de la salud es muy complicado, tenemos muchísima necesidad de atención en salud, y la mejor manera es esto,
que el mismo paciente tenga un enfoque centralizado en sí mismo y que él se empodere para mejorar su salud y el cuidado de su salud misma. Y quiero compartirles esta cita, es algo que a su servidora, y estoy segura que a mis compañeros del equipo nos pasa todos los días, que es que la primera señal de que estás innovando es que la gente no te entiende. Es común porque estamos hablando en un lenguaje diferente y estamos haciendo cosas nuevas, pero bueno, es la mejor señal de que estamos innovando. Muchas gracias. Este es mi correo electrónico y dejo de compartir pantalla para iniciar con las preguntas. Muy bien, Carla, vamos a iniciar con las preguntas y los comentarios. Claro. Bueno, te voy adelantando, ¿no? Ya preguntas todavía no cae ninguna, pero tenemos, digamos, algunos comentarios, algunos hechos de mi parte, algunos otros hechos, digamos, de parte de otros de los usuarios del canal de IRC, y refieren específicamente al empoderamiento a partir de la información. Un poco en broma, pero también, digamos, en serio, ¿no? Por ahí, digamos, uno de nuestros usuarios menciona, ¿no?, que su médico se enoja cuando le dice que encontró en internet algo. Y a lo que vamos a problematizar, o sea, está interesante la manera en que ustedes plantean Hub, ¿no?, para, digamos, para acceder a la información contextual respecto a un problema, ¿no? Pero nosotros problematizábamos, ¿no?, de si esto no permite prescindir en alguna medida, al menos de manera inicial, como en el caso de yo bromeaba que debía haberse llamado Juan Nepomuceno, ¿no?, para mantener la privacidad del paciente, pero digamos, como en este caso emblemático de cómo la información te permite, digamos, acceder a una solución, si, digamos, con este tipo de sistemas no es factible, digamos, dárselo directamente al usuario, ¿no? Y si esto no comienza a abrir, digamos, ventanas de riesgo como la automedicación. Lo planteamos, digamos, de manera general, ¿eh? Claro, te comento. Por supuesto que, bueno, aquí hay dos órbitas, ¿no? Lo que comentas de que luego buscamos en Internet y la primera información, punto número 1, hay que saber cuáles son las fuentes de información fidedignas. Hay que buscar fuentes de información con fundamento científico, porque tenemos cantidad inmensa de información errónea. Y el segundo punto es que Hub, justo como tú lo comentas, el Hub no es para el paciente, Hub es para el profesional sanitario. Son recomendaciones para el profesional sanitario, en específico para el oncólogo, para que él analice la información de acuerdo a toda la formación y toda la información médica que él tiene, y él sea quien dictamine si el paciente es candidato o no a alguna de estas recomendaciones. Pero de hecho es ahí donde va el planteamiento. Por ejemplo, ya tenemos otra pregunta, ¿no? Dice, entonces propones que a partir de la información nos podemos empoderar de la cura de nuestra enfermedad, que va como en el mismo sentido del que estábamos discutiendo en el canal de IRC. Es decir, yo sé que ustedes están pensando en el profesional de la salud, ¿no?, para que acceda, digamos, rápidamente a los sistemas de información, pero técnicamente es posible, digamos, acercarse directamente al paciente, ¿no? Y aparentemente, o sea, que eso es lo que te pregunto y discuto, ¿no? Sí. Aparentemente se podría prescindir, digamos, del profesional de la salud, que es un poco, pues, si te fijas como van los comentarios, ¿no?, del canal. Es decir, parecería ser que este sistema, ¿no?, lo que te permite es prescindir de ustedes, ¿no? Yo sé, bueno, que es muy interesante el comentario, pero para poder hacer esto necesitaría el paciente. ¿Cómo el paciente se va a llegar a un diagnóstico? Número 1, un paciente primero tiene que ir con un médico, ¿verdad? Se estudia todo lo clínico, se toma una muestra, se manda al patólogo. O sea, claro que comprendo, ¿verdad?, el punto de vista del auditorio, y pudiera ser para cosas sencillas. Si hablamos de nutrición, ahí pudiéramos aplicarlo. Si hablamos de hábitos higiénico-dietéticos, sí pudiéramos aplicar que la persona puede empoderarse, siempre cerciorándose que la fuente de información es con un respaldo científico, pero en un caso tan delicado como en un paciente oncológico,
Imagínate, para hacer una estadificación se tienen que hacer estudios especializados, donde ni siquiera el médico oncólogo, sino tienen que ir con un médico especialista en imagenología para saber exactamente qué tan grave está el cáncer. Entonces, pues no, la recomendación es siempre caminar de la mano del profesional sanitario, e igual si se tienen dudas respecto a la información que se está consultando, lo mejor es consultarlo con el profesional sanitario, indudablemente. Bueno, tengo aquí otra pregunta, ¿no? Que dice, si la gestión de la información sigue siendo por parte del médico, el profesional de la salud, ¿cómo ocurre el empoderamiento del paciente? Muy bien. El empoderamiento del paciente, aquí hay dos órbitas, ¿verdad? Estamos hablando de Hope, que proporciona información para el médico. Les dando recomendaciones, el médico analiza la información y finalmente el médico ofrecerá al paciente, ¿verdad?, las alternativas que hay. Y ya el paciente será quien toma la decisión. Te pongo un ejemplo. ¿Sabe qué, paciente? Aquí en el Estado de México no hay alternativas de manejo, pero hay una clínica en Texas o en Houston, ¿verdad?, cualquier lugar del mundo donde le ofrecen estos manejos. Aquí será el paciente quien se empodera para tomar la decisión de viajar y acceder a buscar nuevas alternativas, pero siempre siendo guiado por el profesional sanitario. A mí lo que me parece interesante del planteamiento es ese, si te fijas, claro, ustedes lo están viendo desde la óptica médica, ¿no? Pero nuestra audiencia, como son educadores, profesores, alumnos, ¿no? Lo ven desde la óptica del usuario, ¿no? Claro. A mí lo que me parece relevante es, digamos, como el tema de la apertura de datos, ¿no? O sea, lo que facilita, uno, efectivamente, como tú lo mencionabas, pues evitar tropezarte con charlatanes en Internet, ¿no? O sea, es decir, como se trata, digamos, de una compilación de fuente fidedigna, ¿no? Pues le brindas ya sea al especialista o al usuario, ¿no? Pues información de primera mano y de buena fuente. A mí lo que me parece interesante es, digamos, en Claro, tu planteamiento y en la interpretación de la audiencia, digamos, como las dos aristas de empoderamiento, porque facilitas al especialista la toma de decisiones, pero también permites tener, digamos, decisiones informadas por parte del paciente, ¿no? claro. Que si recuerdas es el conflicto constante, digamos, en los comités de ética, ¿no? Es decir, Es correcto. cómo se ejerce la toma de decisiones, ¿no? Sobre todo desde el lado del paciente, ¿no? Y esto sí podría ayudar, digamos, a ir distendiendo este tipo de cosas, ¿no? Porque efectivamente tienes razón, el paciente tal vez no va a tener la información suficiente para tomar una decisión acertada, pero tal vez sí le va a ayudar, ¿no?, a tener más información y entender eso que de repente, pues imagínate a alguien que está en shock, ¿no? Claro. Que están diciendo dos cosas y que pueda acceder a información. En fin, a mí me gustaría, no sé, desde tu perspectiva, ¿no?, que abordaras este otro lado, ¿no? ¿Cómo tú te imaginas que podrían mejorar, digamos, la perspectiva del usuario? O sea, a la larga, ¿no?, estos sistemas de información, ¿no?, si bien están pensando para el especialista, ¿cómo podrían impactar desde el otro lado? Bueno, ¿de quién? Te pregunto, ¿te refieres usuario hablando del paciente o usuario profesional sanitario? No, del paciente en este caso, ¿no? O sea, del profesional, ya está dado que el profesional sanitario ustedes le facilitan, ¿no? Pero digamos, a mí lo que me parece interesante de la discusión en IRC es que perfecto. Toda la óptica es del lado del paciente. Muy bien, mira, te voy a poner un caso bien sencillo, que era justo lo que les comentaba. Y retomo, voy a tomar como ejemplo el caso Dave. Aquí el empoderamiento del caso Dave no fue que él solo se instaló el manejo oncológico, sino fue que él se empoderó y él buscó alternativas de manejo, no se quedó con el primer diagnóstico, él acudió a un profesional sanitario, se le dio un diagnóstico y un pronóstico, él no se quedó ahí, sino que se empoderó, buscó alternativas, finalmente encontró otras alternativas de manejo y acudió con profesionales sanitarios para que se les diera otro manejo. Entonces, ¿a qué nos referimos con empoderamiento? Que muchas veces, gracias a todo lo que es datos abiertos o al tener más alternativas, incluso se puede cambiar el pronóstico, como en este caso, y otros casos más. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Dave,
pero te platico que hemos hecho nosotros ejercicios pilotos a nivel local, donde se han presentado con profesionales oncológicos estas recomendaciones de clinical trials y los mismos médicos nos han dicho que en efecto sí pudieran ser aplicables para pacientes que ya se les ha enviado a tratamiento paliativo. Muy bien, mira, acá tenemos otra de futurología, ¿no? Me parece interesante en el sentido que dice que este tipo de gestión y compartición de la información, ¿cómo evolucionará en el futuro? Es decir, de por sí ustedes nos están contando de una implementación novedosa para nuestros contextos, ¿no? Probablemente no tan novedosa en otros contextos, pero lo que te dicen es, ¿cómo tú crees que va a ser el futuro? Es decir, cuando esto se consolide y sea muy común, ¿no? Con este tipo de sistemas mucho más inteligentes te permitan tomar decisiones, ¿cómo te imaginas que va a ser el ejercicio de su profesión? Para dar respuesta a esta pregunta, les pondré un ejemplo de lo que es telemedicina, en el cual se utilizan dispositivos que el paciente los trae como un reloj, por decirlo, dispositivos que están en el cuerpo del paciente, y estos dispositivos nos están midiendo 24 horas al día todas las variables fisiológicas del paciente. Toda esta información se mide en dispositivos, los cuales a su vez se transmiten de manera automatizada, hablaríamos de Internet of Things, ¿verdad? Se transmiten vía Internet, finalmente se mandan a un servidor y de ahí pasan a otra plataforma donde se analizan y se detectan las variaciones o alteraciones de los valores normales del paciente, creando y desencadenando alertas, ya sea al médico consultante, al 911, ambulancia. Entonces yo creo que ese sería un muy buen ejemplo, que de hecho ya se está llevando a cabo en muchos lugares del mundo. En nuestro México estamos iniciando, pero eso sería uno de mis ejemplos favoritos, que el paciente está en monitoreo constante con sistemas de alarma automatizados, los cuales nos garantizan, imaginen el ejemplo de un infarto. Tenemos variables, ¿verdad?, en el electrocardiograma, que si se detectan a tiempo, se podía diagnosticar a tiempo y el médico comunicarse con los familiares o enviar a la ambulancia y dar un manejo oportuno a todas estas emergencias clínicas. Hay muchos aspectos de cómo veo yo el futuro de la medicina, muchísimos, pero yo creo que eso sería uno de los mejores ejemplos. Bien, y relacionado con eso tenemos otra pregunta, comentario, ¿qué es lo que dice eso? Una parte ya la respondiste, ¿no? Pero lo que dice es, la ponente nos da una posibilidad de conectar con los espacios en donde el paciente se vaya a atender, pero es posible que las intervenciones sean a distancia o que muchos más profesionales se formen a distancia para atender esto. Es decir, tú hablas, digamos, de una sola línea, ¿no? Lo que dicen, bueno, ¿y qué sucede con lo otro, ¿no? Por ejemplo, la telemedicina. Bueno, es correcto. Les comento, en nuestro país tenemos ya desde hace años instalado lo que es telemedicina, que es justo lo que pregunta la persona de la audiencia, que es justo el servicio de consultas a distancia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les comparto el caso de lo que estamos llevando a cabo en Chihuahua. A lo mejor en la sierra, y de hecho, ¿verdad?, en ciertos puntos no tenemos médicos especialistas, únicamente tenemos médicos generales. Enlazamos, gracias a equipo de videoconferencia y de códex, enlazamos estos centros de salud alejados, ya sean centros de salud fijos como centros de salud móviles que tenemos en camiones que se enlazan por vía satelital. Enlazamos a estos médicos generales, reitero, con hospitales de segundo o tercer nivel. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En efecto, consultamos a distancia a los pacientes que se encuentran en lugares alejados, en lugares de alta marginación y difícil acceso, e incluso ya podemos en tiempo real al paciente que está en un lugar alejado tomarle electrocardiograma, explorarlo y realizar toda la que es la exploración física y transmitirlo en tiempo real al médico especialista, quien está diagnosticando y valorando todas estas variables en el hospital. Entonces, esto ya lo estamos llevando a cabo, es telemedicina, teleconsultas, telediagnóstico, ya tenemos años implementando. Sí, de hecho, es a mí lo que me parece sorprendente, es decir, la telemedicina es un hecho hace, no sé, 20 años, ¿no? Pero lo interesante es cómo los datos, ¿no?, pueden ayudar a la toma de decisiones. Es correcto. Bien, pero, y luego viene una también bien interesante en este mismo marco, ¿eh? O sea, dice, es una pregunta, ¿no? Dice, ¿es necesario redefinir las cuestiones
odontológicas del profesional médico al delegar la toma de decisiones médicas hacia el paciente? A ver, nuevamente, a ver, otra vez. Sí, sí es necesario redefinir el deber ser del médico, ¿no? O sea, todas las actividades inherentes al médico, al ejercicio de la medicina, hacia el paciente en estos nuevos marcos. Porque, o sea, yo interpreto la pregunta, no viene así el cuestionamiento, lo que interpreto es decir, en este momento la toma de decisiones sobre qué hacer y qué intervenir está centrada en el médico porque él es quien tiene la información, porque él es quien tiene la experiencia. Pero este tipo de sistemas que brindan información y además se pueden conjuntar con sistemas inteligentes, ¿no? Pueden ir redefiniendo, ¿no? Cómo se toman las decisiones. Y lo que dice, si tú crees que tarde que temprano, yo creo que ya era contestar parcialmente, ¿no? Pero si tú crees que tarde que temprano se irán transfiriendo alguna de esta toma de decisiones al paciente. Bueno, en realidad yo creo que esta toma de decisiones en realidad siempre ha existido, puesto que el médico informa al paciente las opciones terapéuticas, las opciones, y por eso es que se maneja el consentimiento informado. Les voy a poner ese ejemplo. Cuando va alguien a cirugía, siempre se debe llenar un consentimiento informado donde el médico informa al paciente, o en dado caso a los familiares, acerca de los riesgos y los beneficios antes de un procedimiento quirúrgico. Entonces, esta toma de decisiones yo creo que siempre debe ser bidireccional. Por supuesto, quien tiene la experiencia o el conocimiento con el soporte es el profesional sanitario. Así que, bueno, concluyendo, yo creo que esta toma de decisiones siempre ha sido 50-50. Siempre lo que hace el médico es aconsejar y guiar, ¿verdad? Pero finalmente quien decide si sigue o no las indicaciones por su propio beneficio, pues es el paciente. Pero ese es tal vez como el fondo de la pregunta, es decir, hasta ahora es el médico quien da esa información, ¿no? Y quien da esa recomendación. Pero sí, con esta clase de sistemas, o sea, precisamente ese es el centro de la pregunta, ¿no? Con esta clase de sistemas, pues da la apariencia de que podrías, en ese ámbito en específico, ¿no? Sustituir al médico. O sea, la pregunta por eso está interesante, es decir, está provocadora porque tú dices, o sea, el médico decide a partir de la información disponible, la del caso, la de su paciente, pero también la de la información disponible, ¿no? Pues en estas grandes colecciones, ¿no? De información. Lo que preguntan es eso, es precisamente. Es complejo, ¿verdad? Y para entenderlo, yo creo que les haría una analogía. ¿Cómo toma la decisión, cómo se toma una decisión médica? Es en base a toda esta información científica que tienen, a la cual el médico tiene acceso, pero eso sería solo un pequeño porcentaje. El otro porcentaje para una decisión es en base a la información que el mismo paciente está proporcionando, a una exploración clínica, signos y síntomas, a toda esta educación o formación del médico que le tomó años. Entonces, una decisión médica no se toma únicamente con la información científica, sino se tiene que adaptar y adecuar a la información clínica que se está recibiendo por parte del paciente. Así que, en conclusión, no creo, ¿verdad? No creo que se llegue al grado tal. Creo que sí se crearán sistemas automatizados en los cuales en base a, ¿cómo te diré? Gracias a alteraciones de los valores fisiológicos se determine, eso sí. Eso es algo muy sencillo, ¿no? Era lo que te comentaba yo ahorita, de estar midiendo constantemente las variables fisiológicas, se pueden analizar por una plataforma y en base a estas variaciones fisiológicas se determina que algo está mal en el paciente. Pues muy bien, ya no hay más preguntas en el canal de IRC, nada más déjame ver si hay algo en el Twitter, ¿no? Un momento. No veo nada fuera de lo que hemos estado comentando. Pues bueno, entonces no queda más que agradecerte, digamos, infinitamente, ¿no? Tu disposición a esta conferencia y al desarrollo del artículo, ¿no? Y pues bueno, eso, agradecerte que hayas estado aquí, en verdad. Gracias y felicidades.
Bueno, al resto de la audiencia, les recuerdo que el día de mañana tendremos más sesiones de trabajo y además en esta ocasión tendremos algo extraordinario. Tendremos un par de charlas abiertas entre las ponencias y la conferencia magistral, así que les invitamos a tener a disposición al trabajo y a probar algunas cosas que les vamos a pedir. Bueno, nos despedimos de esta transmisión. Recuerden que esto se queda, digamos, grabado para la posteridad. Haremos un corte y les publicaremos cada conferencia por separado. Y a Carla, de nuevo, pues eso, las gracias por estar en esta sesión.